Detente un segundo antes de seguir desplazándote, porque si este video aparece frente a ti ahora, no es casualidad. La mayoría de las personas comienza cada mañana perdiendo una batalla invisible sin darse cuenta. Abren los ojos y antes incluso de ponerse de pie, ya han cedido el control de su mente. El teléfono decide su estado emocional. Las preocupaciones del futuro dictan su ánimo. Los errores del pasado regresan sin permiso. Y así, antes del primer café, ya viven en desventaja. Pero aquí está la verdad incómoda que pocos se atreven a decirte. No es el mundo el que te desordena, eres tú cuando no te gobiernas. Los estoicos entendieron algo que hoy sigue siendo revolucionario. La mañana no es solo el inicio del día, es el momento en el que se define quién manda. O gobiernas tu mente, o alguien más lo hará por ti. Tal vez no lo notes, pero cada mañana repites rituales que te debilitan. Te levantas con prisa, reaccionas sin pensar, consumes ruido antes de construir silencio. Luego te preguntas por qué te sientes cansado, disperso, irritable o vacío. No es falta de capacidad, es falta de dirección interior. Nadie te enseñó a entrenar la mente al despertar. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo al amanecer que encontraría personas ingratas, arrogantes e injustas, no para quejarse, sino para prepararse. Porque el hombre que se anticipa mentalmente no se quiebra emocionalmente. Hoy tú no necesitas motivación barata. Necesitas estructura mental. Este video no es entretenimiento, es una advertencia silenciosa. Si sigues comenzando tus mañanas como hasta ahora, el año cambiará, pero tú no. El calendario avanzará, pero tu carácter seguirá en el mismo lugar. Y lo peor es que te acostumbrarás a vivir así, creyendo que es normal. Los hábitos estoicos no son frases bonitas. Son armas mentales, son prácticas internas que repetidas cada mañana reconfiguran tu forma de pensar, decidir y reaccionar. No eliminan los problemas, pero te vuelven más grande que ellos. No hacen la vida fácil, la hacen clara. Y aquí viene lo más importante. Nadie puede practicar esto por ti. Puedes escuchar 1000 videos, leer 100 libros, guardar frases inspiradoras. Pero si no transformas la primera hora del día, nada cambia de verdad. El estoicismo no se admira, se vive. Y se vive en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo silencioso. Si alguna vez has sentido que tu mente va más rápido que tu voluntad, que empiezas el día cansado antes de haber hecho algo, que reaccionas cuando quisieras responder con calma, entonces quédate. Porque este contenido no es para todos, es para quienes están cansados de vivir en automático y están listos para construir autodominio. Antes de continuar, quiero que hagas algo simple pero poderoso. Si estás dispuesto a empezar de forma distinta, escribe en los comentarios esta frase: hoy empiezo a gobernar mi mañana. No es una promesa al canal, es un compromiso contigo mismo. Durante este video descubrirás 10 hábitos estoicos nuevos, diseñados para practicarse al comenzar el día. No requieren más tiempo, requieren más conciencia. No requieren fuerza, requieren decisión. Si los aplicas, no notarás el cambio en un día, pero con el tiempo notarás que ya no eres el mismo. Si este mensaje resuena contigo, deja tu like. Eso ayuda a que estas ideas lleguen a más personas que las necesitan. Suscríbete si quieres entrenar tu mente con filosofía estoica aplicada a la vida real. Y activa la campanita para que cada mañana tengas un recordatorio de quién decides ser antes de que el mundo te reclame. Respira. Silencia el ruido, porque ahora no vamos a hablar de motivación. Vamos a hablar de carácter. Hábito 1. Gobierna tu primer pensamiento. Antes de que el mundo te pida algo, antes de que el ruido empiece a reclamar tu atención, antes incluso de que tus pies toquen el suelo, ya ha ocurrido algo decisivo dentro de ti. Un pensamiento, uno solo.
Silencioso, rápido, casi imperceptible. Ese pensamiento inicial no es inocente, es una orden. Es la semilla desde la que crecerá tu ánimo, tu conducta y muchas veces tu destino de ese día. El primer hábito estoico comienza aquí, en ese instante que la mayoría deja al azar, gobernar tu primer pensamiento. Muchos creen que el día los golpea desde fuera, que la prisa, los problemas o las personas son las que determinan cómo se sienten. Pero el estoicismo enseña algo más incómodo y más poderoso. Lo que te desordena no es lo que ocurre, sino lo que te dices cuando ocurre. Y esa conversación interna empieza apenas despiertas. Si tu primer pensamiento es queja, el día se inclina hacia la carga. Si es miedo, el día se estrecha. Si es comparación, el día se vuelve insuficiente, no porque la realidad cambie, sino porque tú ya la miras desde un lente torcido. Marco Aurelio lo dejó escrito para sí mismo, no para impresionar a nadie. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. No dijo algunos pensamientos, ni los grandes pensamientos, dijo la calidad, y esa calidad se define desde el primero. Por eso el sabio no deja que su mente arranque en automático. Sabe que el primer pensamiento es como el timón de un barco, pequeño, pero decisivo. Gobernar tu primer pensamiento no significa forzarte a ser positivo ni negar lo difícil. Significa elegir conscientemente no empezar el día como víctima. Significa decirte, incluso con el cuerpo cansado o con problemas reales por delante, hoy actuaré con virtud, no con impulso. Porque el estoico no pregunta qué va a pasar hoy, se pregunta cómo va a responder a lo que pase. Observa con honestidad qué suele aparecer en tu mente al despertar. Para muchos es no quiero, otra vez lo mismo, no es suficiente, no estoy listo. Ese pensamiento no es la verdad, es un hábito, y todo hábito puede ser entrenado. El error común es creer que no tienes elección, pero Epicteto fue claro. No nos afecta lo que sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que sucede. Si esto es cierto a lo largo del día, lo es aún más en su primer segundo. El primer pensamiento debe ser una declaración de carácter, no una reacción emocional. No se trata de motivación, se trata de gobierno interno. Puedes decirte algo simple, firme y sobrio como «haré lo correcto aunque cueste» o «no permitiré que lo externo gobierne mi interior» o «hoy entreno mi calma». No es una frase mágica, es un ancla, y esa ancla evita que la mente derive hacia la queja, la prisa o la autocompasión. Aquí hay una verdad que pocos aceptan. Si no eliges tu primer pensamiento, alguien más lo hará por ti. La urgencia, el recuerdo del problema pendiente, la expectativa ajena, la presión del mundo. El estoico se adelanta. No espera a sentirse bien para pensar bien. Piensa bien para conducirse mejor, incluso sin ganas. Eso es autodominio. Gobernar tu primer pensamiento también implica renunciar a algo, a la fantasía de que el día debería ser fácil. El sabio se levanta recordando que habrá fricción y lejos de desanimarse, se fortalece. Marco Aurelio comenzaba sus días recordándose que encontraría personas difíciles, egoístas e injustas, no para amargarse, sino para no sorprenderse. Esa preparación mental es una forma de paz. Si empiezas el día esperando comodidad, cualquier incomodidad te rompe. Si lo empiezas esperando prueba, la dificultad te entrena. El primer pensamiento debe decirte la verdad que te conviene, no la que te consuela. Y la verdad estoica es esta: no controlas lo que vendrá, pero sí la actitud con la que lo recibirás. Mientras escuchas esto, tal vez notes algo. Ya estás pensando distinto. Ya estás observando tu mente en lugar de obedecerla. Ese es el inicio real del hábito.
Y si este mensaje resuena contigo, si sientes que muchas veces tu día se desordena desde el primer pensamiento, escríbelo en los comentarios de forma consciente. Puedes dejar una frase simple pero poderosa, como si fuera un compromiso contigo mismo. Hoy elijo gobernar mi mente desde el primer pensamiento. Escríbela no para mí, sino para ti. El acto de escribir fija la intención y la vuelve más real. Hábito 2. Acepta el día antes de vivirlo. Antes de que el día te exija respuestas, antes de que alguien te contradiga, antes de que algo no salga como esperas, existe una decisión silenciosa que puede ahorrarte una enorme cantidad de desgaste interior. Esa decisión es simple en palabras, pero profunda en práctica. Aceptar el día antes de vivirlo. Este segundo hábito estoico no consiste en resignarte, sino en prepararte con lucidez. Porque el mayor sufrimiento no nace de lo que ocurre, sino de pelear mentalmente contra lo inevitable. La mayoría de las personas despierta esperando que el día se adapte a sus deseos. Esperan fluidez, reconocimiento, comodidad, control. Y cuando la realidad no cumple ese contrato imaginario, aparece la frustración, el enojo o la ansiedad. El estoico, en cambio, comienza distinto. No empieza pidiendo que el día sea fácil, empieza aceptando que será tal como tenga que ser y que su tarea no es dominarlo, sino responder con carácter. Aceptar el día antes de vivirlo es un acto de fortaleza, no de debilidad. Epicteto lo enseñó con claridad. No pretendas que los acontecimientos sucedan como tú quieres. Desea que sucedan como suceden y tu vida irá bien. Esta frase no invita a la pasividad, invita a la armonía interna. Cuando aceptas de antemano que habrá imprevistos, retrasos, silencios incómodos y momentos de tensión, dejas de tomarlos como ofensas personales. Se convierten en parte del entrenamiento. Este hábito te libera de una carga invisible, la expectativa rígida. Muchas veces no nos duele lo que pasa, nos duele que no pasó como lo imaginamos. Aceptar el día antes de vivirlo es decirte con honestidad: hoy no todo estará bajo mi control y aún así puedo actuar con virtud. Esa frase, dicha al despertar, cambia el tono completo de lo que sigue. Aceptar no significa rendirse, significa dejar de gastar energía en negar la realidad. El estoico no lucha contra el clima, ajusta su paso. No discute con el pasado, actúa en el presente. Cuando aceptas el día, dejas de reaccionar con sorpresa infantil ante cada dificultad. Ya no preguntas ¿por qué a mí?, sino ¿qué se espera de mí aquí? Hay una calma especial que nace cuando no le exiges a la vida que cumpla tus condiciones. Esa calma no depende de que el día sea bueno, depende de que tú estés preparado. Marco Aurelio se recordaba cada mañana que encontraría obstáculos y personas difíciles, no para endurecerse, sino para no perder la serenidad cuando ocurrieran. Esa aceptación previa era su escudo. Piensa en cuántas veces tu energía se fue no en resolver, sino en resistirte mentalmente, en repetir: esto no debería estar pasando, no es justo, no era lo que esperaba. Aceptar el día antes de vivirlo corta ese diálogo inútil. Te devuelve al único lugar donde tienes poder, tu respuesta. Este hábito también te vuelve más humano contigo mismo. Aceptar el día es aceptar que no siempre rendirás igual, que habrá cansancio, dudas, errores. El estoico no se castiga por eso, se observa, se corrige y continúa. La aceptación es el terreno fértil donde crece la disciplina verdadera, no la autoexigencia cruel. Mientras escuchas esto, pregúntate con honestidad: ¿cuántas veces empiezo el día peleando con lo que aún no ha ocurrido? ¿Cuántas veces me tenso antes de tiempo? Si esta reflexión toca algo en ti, déjalo escrito en los comentarios como un recordatorio consciente.
Puedes escribir una frase sencilla, casi como una promesa interna. Acepto este día tal como viene y elijo responder con calma. Escríbela despacio, como quien asienta una decisión. No es para mostrarla, es para anclarla. Aceptar el día antes de vivirlo no te quita ambición ni dirección, te quita rigidez, y esa flexibilidad interior es una de las mayores fuentes de paz. El mundo seguirá siendo cambiante, impredecible y a veces injusto. Pero tú no necesitas endurecerte ni amargarte para atravesarlo. Basta con aceptar primero y actuar después. Hábito 3. Reduce el ruido antes de consumir información. Antes de que el mundo te diga qué pensar, antes de que una noticia te altere, antes de que una opinión ajena invada tu ánimo, existe una elección silenciosa que define la calidad de tu día. Reducir el ruido antes de consumir información. Este hábito estoico no es aislamiento ni ignorancia, es soberanía mental, porque quien permite que cualquier estímulo entre sin filtro termina viviendo con la mente ocupada, pero no clara. Vivimos rodeados de voces, mensajes, titulares, notificaciones, opiniones urgentes que reclaman atención inmediata. El problema no es la información, es el exceso. El estoico entiende que una mente saturada no piensa mejor, reacciona peor. Por eso, antes de abrir una pantalla, antes de escuchar el juicio ajeno, decide crear silencio. No un silencio vacío, sino uno fértil. Reducir el ruido es preparar el terreno. Es como limpiar un vaso antes de llenarlo. Si empiezas el día tragando estímulos sin orden, tu criterio se diluye. Séneca advertía que estar en todas partes es no estar en ninguna. Hoy, esa frase cobra una fuerza enorme. La dispersión no te informa, te fragmenta. Este hábito comienza con una pregunta honesta al despertar. ¿Necesito esto ahora? No todo lo que aparece merece entrar en tu mente temprano. El estoico retrasa el consumo para fortalecer el juicio. Primero se centra, luego observa. Primero ordena su interior, luego escucha el exterior. Así evita que el ánimo quede rehén de la agenda de otros. Reducir el ruido no es huir del mundo, es elegir el momento. Cuando consumes información con la mente aún frágil, recién despierta, cansada o ansiosa, la absorbes sin defensa. En cambio, cuando has creado un espacio de calma, la información pierde su poder de sacudirte. Pasa por ti sin dominarte. Observa cómo cambia tu día cuando empiezas sin prisas informativas. Tu respiración se estabiliza, tus pensamientos se ordenan, tu atención se vuelve más profunda. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que la tranquilidad nace de dentro, no de las circunstancias. Reducir el ruido es una forma práctica de honrar esa enseñanza. Este hábito también es un acto de respeto propio. Decir no ahora a la avalancha de estímulos es decir sí a tu claridad. No necesitas saberlo todo al instante. No necesitas opinar de todo. La urgencia constante es una ilusión que roba presencia. El estoico no corre detrás del ruido, deja que el ruido pase. Hay una fuerza particular en quien llega informado pero no contaminado, atento pero no alterado. Esa fuerza no se ve, pero se siente. Es la mente que eligió el silencio como aliado, y desde ahí cualquier información se vuelve herramienta, no amenaza. Mientras escuchas esto, tómate un segundo para reconocer cuántas veces el ruido te ha dirigido el ánimo sin permiso. Si esta idea resuena contigo, déjala escrita en los comentarios como un ancla personal. Puedes escribir algo sencillo y poderoso, casi como una regla interna. Primero silencio, luego información. Escríbelo como quien se compromete consigo mismo, no para los demás, sino para recordarlo cuando más lo necesites. Reducir el ruido antes de consumir información no te hace menos consciente del mundo, te hace más dueño de ti. Y cuando gobiernas tu atención, gobiernas tu día.
Porque la calma no nace de saber más, sino de elegir mejor que permites entrar en tu mente. Hábito 4. Recuerda quién quieres ser hoy. Antes de que el día tome forma, antes de que el ruido del mundo empiece a reclamar tu atención, existe una decisión silenciosa que determina todo lo que vendrá después. Recordar quién quieres ser hoy. No lo que deseas lograr, no lo que esperas recibir, no lo que otros esperan de ti, sino la identidad interior desde la cual vas a caminar cada experiencia. Este hábito, aunque simple en apariencia, es uno de los más profundos dentro de la sabiduría estoica, porque coloca el foco exactamente donde debe estar, en el carácter, no en las circunstancias. La mayoría de las personas comienza el día reaccionando. Se despiertan y de inmediato permiten que los pendientes, los mensajes, las preocupaciones o las expectativas externas dicten su estado mental. Así, sin notarlo, entregan el timón de su día. El estoico hace lo contrario. Antes de actuar, se recuerda a sí mismo, se detiene unos instantes y se pregunta, no con palabras ruidosas, sino con claridad interior, ¿qué tipo de persona elijo ser hoy, pase lo que pase? Marco Aurelio escribía que cada mañana debía recordarse que encontraría personas difíciles, egoístas, ingratas o ignorantes, pero que nada de eso podía dañarlo si él no permitía que lo apartaran de su naturaleza racional y justa. Esto no era pesimismo, era preparación interior. Recordar quién quieres ser hoy no es esperar un día perfecto, es decidir tu postura moral frente a un día imperfecto. Cuando no haces este ejercicio, tu identidad se vuelve frágil, cambia según el entorno. Eres calmado si todo va bien, pero irritable si algo falla. Seguro si te aprueban, inseguro si te cuestionan. Así, tu yo depende del exterior. El hábito estoico busca lo contrario, una identidad firme que no fluctúe con cada estímulo, no una rigidez fría, sino una coherencia profunda. Recordarte quién quieres ser hoy significa elegir con anticipación tus valores operativos. Paciencia cuando haya demora, templanza cuando haya provocación, valentía cuando aparezca el miedo, honestidad incluso cuando nadie mire. Esta elección previa hace que cuando llegue el momento, no tengas que improvisar desde la emoción, sino responder desde el carácter. Este hábito también revela una verdad incómoda. Muchas veces no fallamos por falta de capacidad, sino por olvido. Olvido de nuestros principios, olvido de lo que consideramos correcto, olvido de la persona que queríamos ser cuando estábamos en calma. Recordar quién quieres ser hoy es un acto de memoria moral. Es traerte al presente esa versión de ti que admiras, que respetas, que quieres encarnar. Epicteto enseñaba que no controlamos lo que ocurre, pero sí controlamos cómo juzgamos lo que ocurre. Esa capacidad de juicio nace de la identidad. Si no sabes quién quieres ser, cualquier situación te arrastra. Pero si lo tienes claro, incluso el error se convierte en aprendizaje porque no te define el tropiezo, sino el esfuerzo por volver a tu eje. Este hábito no exige rituales complejos. No necesita horas de meditación ni condiciones ideales. Puede ser tan simple como una palabra, una imagen, una intención firme. Hoy elijo ser sereno. Hoy elijo ser íntegro. Hoy elijo ser disciplinado. No como una promesa grandiosa, sino como una orientación práctica. Esa palabra se convierte en un filtro invisible a lo largo del día. Cuando hablas, esa palabra te guía. Cuando decides, te orienta. Cuando te provocan, te recuerda que tu dignidad no depende de ganar una discusión, sino de actuar conforme a tu naturaleza elegida. Así, poco a poco, el día deja de ser una sucesión de reacciones y se convierte en una práctica consciente. Recordar quién quieres ser hoy también te prepara para la noche. Porque al final del día, cuando el silencio vuelve, no te preguntarás solo qué hiciste, sino si fuiste fiel a ti mismo.
y esa fidelidad interior trae una forma de descanso que nada externo puede dar. Mientras reflexionas sobre esto, puede surgir en ti una frase sencilla, una afirmación que resuma esta elección. Si sientes que este hábito resuena contigo, deja esa intención escrita como un ancla personal. Algo tan simple como: hoy elijo actuar con carácter, no con impulso. No como una consigna para otros, sino como un recordatorio para ti mismo. Una huella de conciencia que refuerce esta decisión. Hábito 5. Entrena la incomodidad voluntaria. La mayoría de las personas huye de la incomodidad desde el momento en que abre los ojos. Busca calor, comodidad, distracción, facilidad. Y sin darse cuenta, entrena su mente para volverse frágil. El estoicismo propone exactamente lo contrario: entrenar la incomodidad de forma voluntaria, no como castigo, sino como fortalecimiento interior. Este hábito no es popular, no es cómodo, pero es uno de los más transformadores que puedes practicar cada mañana. Entrenar la incomodidad voluntaria significa elegir, de manera consciente, pequeñas dificultades que te recuerden que no necesitas condiciones perfectas para estar en paz. Puede ser levantarte sin posponer la alarma, exponerte al frío por unos segundos, guardar silencio cuando el impulso es quejarte, hacer primero la tarea más difícil del día, no por masoquismo, sino por claridad. Si tu mente aprende que puede sostener lo incómodo, deja de temerle a la vida. Séneca hablaba de practicar la pobreza incluso cuando se tenía abundancia, para que el alma no se volviera esclava del confort. El mensaje era claro: quien solo sabe vivir cómodo, vive con miedo. Miedo a perder, miedo a esforzarse, miedo a salir de su zona conocida. La incomodidad voluntaria rompe ese miedo desde la raíz, porque le enseña a tu mente una verdad esencial: puedes soportar más de lo que crees. Cuando evitas toda incomodidad, cualquier obstáculo se siente como una amenaza. Una crítica te desestabiliza, un retraso te irrita, una dificultad te frustra. Pero cuando entrenas la incomodidad a diario, algo cambia por dentro. El cuerpo puede sentir resistencia, pero la mente permanece firme. Ya no interpretas el malestar como enemigo, sino como parte natural del crecimiento. Este hábito es profundamente matinal porque marca el tono del día. Si empiezas la mañana cediendo a todos tus impulsos, el resto del día seguirás cediendo. Pero si eliges conscientemente una pequeña incomodidad, te envías un mensaje silencioso: hoy gobierna mi voluntad, no mis deseos. Esa identidad se arrastra contigo a cada decisión posterior. Entrenar la incomodidad voluntaria también reduce el poder del deseo. Cuando todo debe ser agradable para que estés bien, te vuelves dependiente. Dependiente del clima, del trato de los demás, del resultado. El estoico busca independencia interior. Aprende a estar bien, incluso cuando algo no es ideal. No porque lo disfrute, sino porque no lo necesita para mantenerse íntegro. Epicteto enseñaba que la libertad comienza cuando dejamos de obedecer ciegamente a los impulsos. La incomodidad voluntaria es una forma práctica de aplicar esa enseñanza. Cada vez que eliges lo difícil por encima de lo fácil, refuerzas tu autodominio. Y el autodominio, más que cualquier motivación pasajera, es lo que construye carácter. Este hábito no requiere heroicidades. No se trata de sufrir grandes privaciones, sino de constancia. Pequeños actos diarios. Terminar lo que empezaste aunque no tengas ganas. Mantener la calma cuando algo te incomoda. No buscar distracción inmediata ante el aburrimiento. Cada uno de estos actos es un entrenamiento silencioso que fortalece tu centro. Con el tiempo ocurre algo poderoso. La incomodidad deja de intimidarte. Sigues sintiéndola, pero ya no te gobierna.
Y cuando la vida trae dificultades reales, porque inevitablemente lo hará, no te quiebras, no dramatizas, no te pierdes. Ya has entrenado para estar ahí, firme, presente, consciente. Mientras escuchas esto, tal vez notes una resistencia interior. Es normal. Ese es el punto exacto donde empieza el crecimiento. Si este hábito te habla, si reconoces que muchas veces has evitado lo incómodo y eso te ha debilitado más de lo que te ha protegido, puedes dejar una frase que lo ancle en tu mente. Algo sencillo, honesto, como un compromiso contigo mismo. Por ejemplo, elijo lo difícil para fortalecer mi mente, no como exhibición, sino como recordatorio de que estás dispuesto a entrenarte por dentro, porque al final la vida no se vuelve más fácil, tú te vuelves más fuerte. Y ese cambio no nace del placer constante, sino de la decisión diaria de no huir de lo que incomoda. Ahí, exactamente ahí, comienza la verdadera fortaleza estoica. Hábito 6. Distingue lo que controlas y lo que no. Hay un cansancio silencioso que muchas personas arrastran cada mañana sin saber de dónde viene. No es físico, es mental. Nace de luchar contra cosas que nunca estuvieron bajo su control. Pensamientos ajenos, decisiones de otros, resultados inciertos, tiempos que no dependen de uno. El estoicismo identifica este error con absoluta claridad y propone un hábito esencial para recuperar la paz: distinguir con honestidad y disciplina lo que controlas de lo que no controlas. Este hábito no es una idea abstracta, es una práctica diaria que redefine tu relación con la vida. Epicteto lo expresó de forma directa: hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. De esa distinción básica nace la libertad o la esclavitud interior. Cuando intentas controlar lo incontrolable, te desgastas. Cuando abandonas lo que sí controlas, te debilitas. El equilibrio está en aprender a separar ambos mundos. Cada mañana, antes de que el día te empuje a reaccionar, puedes recordarte esto: no controlas lo que otros digan, pero sí cómo respondes. No controlas los imprevistos, pero sí tu actitud frente a ellos. No controlas el resultado final, pero sí el esfuerzo honesto que entregas. Esta claridad mental es como ordenar una habitación interior donde antes todo estaba mezclado y te hacía tropezar. La mayoría de las personas sufre no por lo que ocurre, sino por su resistencia a aceptar lo que no puede cambiar. Se irritan con el tráfico, con la lentitud, con el pasado, con la conducta ajena. Cada una de esas batallas está perdida antes de empezar. El estoico no se resigna, se enfoca. Dirige su energía solo hacia aquello donde su voluntad tiene verdadero impacto. Distinguir lo que controlas también te devuelve responsabilidad, porque es fácil culpar al mundo, a las circunstancias o a otros. Pero cuando reconoces que tus juicios, tus decisiones y tus acciones sí te pertenecen, ya no puedes esconderte. Esta verdad puede incomodar, pero libera, porque donde hay control, hay posibilidad de crecimiento. Marco Aurelio recordaba que no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Esa opinión sí está bajo tu dominio. Puedes entrenarla, cuestionarla, refinarla. Cuando haces este hábito parte de tu mañana, te vuelves menos reactivo y más deliberado. Ya no te preguntas ¿por qué pasa esto?, sino ¿qué depende de mí aquí? Este hábito también reduce la ansiedad de manera profunda. La ansiedad surge cuando intentas anticipar y controlar futuros que no existen aún. Al recordar que está fuera de tu alcance, sueltas esa carga. No porque no te importe, sino porque entiendes que tu energía es limitada y valiosa. La usas donde produce carácter, no desgaste. Practicar esta distinción no significa pasividad. Significa actuar con sabiduría.
Haces tu parte con excelencia y aceptas el resto con serenidad. Si algo sale mal, corriges lo que está en tu control. Si algo sale bien, no te aferras. Así evitas tanto la frustración como la arrogancia. Este hábito transforma la manera en que enfrentas los conflictos. Cuando alguien actúa de forma injusta, no te obsesionas con cambiarlo. Te preguntas cómo mantener tu integridad. Cuando algo no sale como esperabas, no te hundes. Ajustas tu esfuerzo. La mente se vuelve estable porque ya no está peleando contra la realidad. Mientras interiorizas esta idea, puede surgir una frase que resuma esta disciplina. Si sientes que este hábito es justo lo que tu mente necesita, deja esa frase como un recordatorio consciente. Algo como, me enfoco solo en lo que depende de mí. No como afirmación vacía, sino como una frontera mental que protege tu energía cada día. Porque la paz no llega cuando controlas todo, sino cuando sabes exactamente qué no necesitas controlar. Y esa claridad, practicada cada mañana, convierte el caos externo en orden interior. Hábito 7. Habla poco, observa más. Vivimos en una época donde hablar se ha vuelto casi un reflejo automático. Opinamos antes de comprender, respondemos antes de escuchar, reaccionamos antes de observar. El estoicismo propone un hábito radicalmente distinto y profundamente transformador. Hablar poco y observar más. No como una forma de silencio vacío, sino como una disciplina consciente que fortalece la mente y refina el carácter. Hablar poco no significa reprimirte ni volverte distante. Significa elegir tus palabras con intención, entender que no todo pensamiento necesita ser expresado y que no toda situación requiere una respuesta inmediata. El estoico comprende que cada palabra tiene peso y que muchas veces el verdadero poder está en la pausa, no en la réplica. Séneca advertía que la mayoría de las personas hablan no para decir algo valioso, sino para llenar el vacío. Y ese impulso constante de hablar suele nacer del ego, la necesidad de demostrar, de ganar, de tener razón. Cuando entrenas este hábito, empiezas a notar algo revelador. Cuanto menos hablas, más ves. Empiezas a percibir las intenciones, los patrones, las emociones ocultas, tanto en los demás como en ti mismo. Observar más significa estar presente sin interferir de inmediato. Significa escuchar no solo las palabras, sino los silencios. Ver cómo reaccionas internamente antes de dejar que eso se convierta en acción. Esta observación crea un espacio entre estímulo y respuesta, y en ese espacio nace la libertad interior de la que hablaba Epicteto. Cuando hablas impulsivamente, te expones, regalas tu energía, te comprometes emocionalmente, a veces te arrepientes, pero cuando observas primero, tu mente se ordena. Ya no eres arrastrado por la emoción del momento. Puedes elegir si vale la pena hablar, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Esa elección consciente es una forma elevada de autodominio. Este hábito es especialmente poderoso en los conflictos. La mayoría de las discusiones se intensifican no por el problema, sino por el exceso de palabras. El estoico entiende que no necesita defenderse de todo ni responder a cada provocación. Observa, evalúa y muchas veces se retira en silencio, no por miedo, sino por claridad, porque su paz vale más que una victoria verbal. Hablar poco también afina tu pensamiento. Cuando sabes que no vas a hablar de inmediato, piensas mejor. Tus ideas se vuelven más precisas, menos caóticas. La observación constante te enseña sobre la naturaleza humana, sobre tus propios hábitos mentales, sobre aquello que realmente importa. Es un entrenamiento silencioso que ocurre cada día. Este hábito no te vuelve invisible, te vuelve sólido. Las personas empiezan a percibir que cuando hablas, lo haces con intención, que no desperdicias palabras, que no reaccionas por impulso.
Esa presencia serena genera respeto sin necesidad de imponerlo. Observar más también te revela algo incómodo, pero liberador. Muchas cosas que antes te alteraban no merecían tu atención. Al no hablar de inmediato, descubres que el impulso pasa, que la emoción se disuelve, que el mundo sigue sin necesidad de tu intervención constante. Esa comprensión trae una calma profunda. Mientras reflexionas sobre este hábito, puede que reconozcas cuántas veces hablaste cuando hubiera sido mejor observar. No como culpa, sino como aprendizaje. Si este mensaje conecta contigo, puedes dejar anclada una intención sencilla, una frase que te recuerde esta práctica diaria. Algo como: elijo observar antes de hablar. No para los demás, sino para ti, como un recordatorio de autocontrol y claridad. Porque quien observa más, entiende mejor. Quien entiende mejor, reacciona menos. Y quien reacciona menos, vive con mayor dominio interior. En ese silencio consciente, lejos del ruido innecesario, se cultiva una de las formas más puras de sabiduría estoica. Hábito 8. Actúa con sobriedad, no con impulso. Uno de los mayores errores con los que muchas personas comienzan el día es permitir que el impulso tome el mando. Actúan desde la emoción inmediata, desde el deseo, desde la prisa o desde la reacción. El estoicismo propone un hábito radicalmente distinto y profundamente liberador. Actuar con sobriedad, no con impulso. No se trata de frialdad ni de represión, sino de claridad. De elegir conscientemente cómo actuar en lugar de dejarse arrastrar por lo que se siente en el momento. La sobriedad, en sentido estoico, no se limita a lo material. Es una forma de conducta interior. Significa moderación en las palabras, en las decisiones, en las respuestas, en las expectativas. Significa no exagerar ni el placer ni el dolor, no inflar el ego ni dramatizar la dificultad. Es la capacidad de mantenerse centrado cuando el mundo empuja a reaccionar. Marco Aurelio recordaba que el alma se tiñe del color de sus pensamientos, pero también de sus actos. Cuando actúas por impulso, entregas tu poder a lo externo. Una palabra ajena te provoca, una emoción te gobierna, una circunstancia te arrastra. En cambio, cuando eliges la sobriedad, recuperas el control del ritmo, del tono y de la dirección de tu vida. El impulso promete alivio inmediato, pero casi siempre deja consecuencias. Decir lo primero que viene a la mente puede aliviar por segundos, pero dañar relaciones por años. Tomar decisiones apresuradas puede dar sensación de control, pero generar arrepentimiento profundo. El estoico no se deja engañar por esa gratificación instantánea. Prefiere la paz duradera a la satisfacción momentánea. Actuar con sobriedad implica crear un pequeño espacio entre lo que sientes y lo que haces. Ese espacio es sagrado. Ahí ocurre la verdadera libertad. Epicteto enseñaba que no nos perturban las cosas, sino los juicios que hacemos sobre ellas. El impulso nace de un juicio no examinado. La sobriedad nace de un juicio consciente. Este hábito se entrena cada mañana cuando decides no responder de inmediato, no decidir en caliente, no actuar desde la urgencia emocional. Puede ser tan simple como respirar antes de hablar, posponer una respuesta, observar tu emoción sin obedecerla. Cada vez que haces esto, fortaleces tu autodominio. La sobriedad también te protege del exceso de deseo. El deseo sin freno promete felicidad futura, pero roba serenidad presente. Querer más, más rápido, más fuerte, suele nacer de una insatisfacción no comprendida. El estoico aprende a desear menos, no por resignación, sino por sabiduría, porque entiende que quien necesita poco es difícil de perturbar. Este hábito transforma tu manera de enfrentar el éxito y el fracaso.
Cuando actúas con sobriedad, no te embriagas con la victoria, ni te destruyes con el error. Mantienes equilibrio, aprendes, corriges, sigues. Esa estabilidad interior es una de las mayores fortalezas del carácter estoico. Actuar con sobriedad no significa actuar lento, sino actuar con sentido. Hay decisiones que deben tomarse rápido, pero no desde el impulso, sino desde principios claros. Cuando sabes quién eres y qué valoras, incluso la acción rápida puede ser sobria. El problema no es la velocidad, es la falta de conciencia. Este hábito también cambia cómo te perciben los demás. Las personas impulsivas generan ruido, conflicto, desgaste. Las personas sobrias transmiten firmeza, respeto y confianza. No necesitan imponerse, su presencia es suficiente. Sus actos hablan con más fuerza que cualquier reacción exagerada. Mientras reflexionas sobre esto, tal vez reconozcas cuántas veces un impulso te ha costado más de lo que te ha dado. No como reproche, sino como aprendizaje. Si este hábito resuena contigo, puedes dejarlo anclado con una frase simple, una intención que te acompañe. Algo como: elijo actuar con claridad, no con impulso. Una frase que te recuerde que no todo lo que sientes necesita convertirse en acción, porque la verdadera fuerza no está en reaccionar, sino en gobernarse a uno mismo. Y cada vez que eliges la sobriedad sobre el impulso, das un paso firme hacia una vida más libre, más estable y más profundamente estoica. Hábito 9. Haz una acción correcta en silencio. En un mundo que premia la exhibición, donde casi todo se comparte, se anuncia o se justifica, el estoicismo propone un hábito silencioso, pero profundamente transformador. Hacer una acción correcta en silencio. No para que nadie la vea, no para recibir aprobación, no para construir una imagen, sino para fortalecer el carácter desde adentro. Este hábito toca el núcleo mismo de la ética estoica. Actuar bien porque es correcto, no porque sea reconocido. La mayoría de las personas, incluso sin notarlo, actúa esperando algo a cambio. Una palabra de agradecimiento, una mirada de aprobación, una sensación de superioridad moral. El problema no es el reconocimiento en sí, sino la dependencia de él. Cuando tu bienestar depende de que otros validen tus actos, pierdes libertad. El estoico busca lo contrario, hacer el bien como una expresión natural de su carácter, no como una moneda de intercambio emocional. Marco Aurelio escribía que el hombre bueno actúa como la vid que da uvas, sin anunciarlo ni pedir aplausos. Esa imagen resume este hábito. La acción correcta no necesita testigos. Su recompensa está en la coherencia interna que deja. Cada vez que haces lo correcto en silencio, refuerzas una identidad profunda. Eres alguien que actúa con virtud, incluso cuando nadie observa. Este hábito es especialmente poderoso por la mañana, porque define desde dónde vas a moverte el resto del día. No empiezas buscando atención, sino alineación. Puede ser algo pequeño, cumplir una promesa que nadie recuerda, actuar con honestidad cuando podrías aprovecharte, ayudar sin anunciarlo, elegir la paciencia en lugar de la queja. Son gestos invisibles que fortalecen la columna vertebral moral. Actuar en silencio también debilita al ego. El ego quiere ser visto, reconocido, celebrado. Cuando haces algo correcto y no lo compartes, el ego se incomoda, y esa incomodidad es entrenamiento. Aprendes a separar tu valor de la mirada ajena, descubres que puedes sentirte en paz sin aplausos, y esa independencia interior es una forma elevada de libertad. Epicteto enseñaba que no debemos mostrar nuestra filosofía, sino vivirla. La acción correcta en silencio es exactamente eso, una filosofía encarnada. No necesitas explicar tus valores si tus actos los reflejan. El silencio se convierte en coherencia y la coherencia en autoridad interior.
Este hábito también protege tu paz. Cuando actúas esperando reconocimiento y no llega, surge frustración. Pero cuando actúas sin expectativa, no hay decepción posible. Solo queda la satisfacción tranquila de haber hecho lo correcto. Esa satisfacción no excita, no euforiza, pero sostiene. Es una calma que no depende de factores externos. Hacer una acción correcta en silencio también te entrena para momentos más difíciles. Si puedes ser íntegro cuando nadie ve, también lo serás cuando haya presión, tentación o riesgo. El carácter no se construye en los grandes gestos públicos, sino en las decisiones pequeñas y ocultas. Ahí se revela quién eres realmente. Este hábito te enseña a no negociar con tu conciencia. No haces lo correcto si conviene, ni solo si es cómodo. Lo haces porque es parte de ti, y con el tiempo, esa práctica diaria convierte la virtud en algo natural, no forzado. Ya no luchas por ser correcto, simplemente lo eres. Mientras reflexionas sobre esto, puede que reconozcas cuántas veces buscaste aprobación incluso en lo bueno, no para juzgarte, sino para entenderte. Si este hábito te habla, puedes sellarlo con una intención silenciosa, una frase breve que quede contigo. Algo como, hago lo correcto aunque nadie lo vea. No para repetirla en voz alta, sino para vivirla. Porque al final del día, cuando todo el ruido se apaga, no importa quién aplaudió ni quién miró. Importa si fuiste fiel a tus principios. Y cada acción correcta hecha en silencio es un ladrillo más en la construcción de una vida firme, serena y verdaderamente estoica. Hábito 10. Cierra la mañana con gratitud disciplinada. La forma en que cierras una etapa determina la calidad de la siguiente. Muchos comienzan la mañana con prisa, con objetivos, con ruido mental, pero pocos cierran la mañana con gratitud disciplinada. El estoicismo entiende que la gratitud no es un impulso emocional pasajero, sino una práctica consciente que ordena la mente y fortalece el carácter. No se trata de agradecer solo cuando todo va bien, sino de entrenar la capacidad de reconocer lo valioso, incluso en medio de lo imperfecto. La gratitud disciplinada no nace de la euforia, nace de la lucidez. Es mirar lo que ya ha ocurrido en la mañana, una acción correcta, una decisión firme, una dificultad superada, un esfuerzo honesto, y reconocerlo sin exageración ni queja. Marco Aurelio recordaba que todo lo que tenemos es prestado por la naturaleza y que por eso debemos recibir cada experiencia con sobriedad. Agradecer no es apegarse, es comprender. Cerrar la mañana con gratitud significa detenerte unos instantes antes de lanzarte al resto del día y revisar cómo has vivido hasta ahora. No para juzgarte con dureza, sino para observar con honestidad. Actuaste conforme a tus valores. Fuiste paciente cuando fue necesario. Elegiste la templanza sobre el impulso. Incluso si fallaste en algo, la gratitud aparece al reconocer que estás aprendiendo. Porque aprender también es un privilegio. La mayoría de las personas solo agradece los resultados visibles, lo logrado, lo recibido, lo cómodo. El estoico agradece el esfuerzo, la intención correcta, la oportunidad de ejercitar la virtud. Esa diferencia lo vuelve inquebrantable, porque cuando tu gratitud depende de resultados, tu paz se vuelve frágil, pero cuando agradeces la práctica del carácter, nada puede quitártela. La gratitud disciplinada también combate uno de los mayores enemigos de la serenidad, la sensación de carencia constante. Cuando la mente se acostumbra a ver solo lo que falta, nunca descansa. Siempre hay algo más que querer, algo mejor que desear. La gratitud entrenada interrumpe ese ciclo. Te devuelve al presente y te recuerda que este momento tal como es ya contiene valor. Epicteto enseñaba que no debemos pedir que los acontecimientos sucedan como queremos, sino quererlos como suceden.
La gratitud es la forma práctica de aplicar esa enseñanza. No agradeces porque todo sea perfecto, sino porque aceptas la realidad sin resistencia innecesaria. Esa aceptación consciente libera energía mental y te prepara para actuar con mayor claridad el resto del día. Cerrar la mañana con gratitud no significa conformismo. Agradecer no es renunciar a mejorar. Es reconocer desde dónde mejoras. Puedes aspirar a más sin despreciar lo que ya has hecho. De hecho, la gratitud disciplinada aumenta la constancia, porque quien valora su propio esfuerzo tiene más fuerza para continuar. Este hábito también reordena tu relación con el tiempo. En lugar de vivir siempre adelantado, ansioso por lo que viene, te anclas en lo vivido. Cierras el ciclo de la mañana con conciencia, lo integras y así no arrastras tensiones innecesarias hacia el resto del día. La mente se vuelve más ligera, más estable. Practicar esta gratitud no requiere largas listas ni rituales elaborados. Puede ser una sola frase interior, una pausa breve, un reconocimiento sincero. Lo importante es la regularidad. Cada día que cierras la mañana agradeciendo, refuerzas un patrón mental de suficiencia y equilibrio. Mientras reflexionas sobre este hábito, tal vez notes lo poco que sueles reconocer lo que haces bien. No por arrogancia, sino por justicia interior. Si este mensaje conecta contigo, puedes sellarlo con una frase sencilla, una intención clara que te acompañe. Algo como: agradezco lo vivido y continúo con firmeza. No como un mantra vacío, sino como un acto de cierre consciente. Porque una mañana bien cerrada prepara un día mejor vivido. Y cuando la gratitud se vuelve disciplina, deja de depender del ánimo y se convierte en una fuente constante de serenidad. Así, paso a paso, construyes una mente estoica capaz de avanzar sin queja, sin exceso y con profundo equilibrio interior. Has llegado hasta aquí y eso ya dice algo de ti. No todos permanecen cuando el mensaje deja de ser cómodo y empieza a ser verdadero. Este cierre no es un resumen, es una integración, porque el estoicismo no se consume como entretenimiento, se practica como una forma de vida. Cada hábito que has escuchado no fue diseñado para motivarte por un momento, sino para reprogramar la manera en que piensas, decides y actúas cuando nadie te observa. Si algo queda claro después de este recorrido es esto: no necesitas controlar el mundo para vivir con firmeza. Necesitas gobernarte a ti mismo. Ahí comienza todo. En el primer pensamiento de la mañana. En la forma en que aceptas el día antes de vivirlo. En tu capacidad para reducir el ruido. Recordar quién quieres ser. Entrenar la incomodidad. Distinguir lo que depende de ti. Hablar menos. Actuar con sobriedad. Hacer el bien en silencio y cerrar con gratitud disciplinada. No son ideas aisladas, son piezas de una misma arquitectura interior. El error más común es creer que la transformación ocurre de golpe. El estoico sabe que ocurre por acumulación silenciosa. Un acto correcto hoy, una renuncia innecesaria mañana, una pausa antes de reaccionar, un pensamiento gobernado y luego otro. Así se forma el carácter. Así se construye una vida que no depende del aplauso, ni del reconocimiento, ni de las circunstancias externas. Marco Aurelio escribió: no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre, sé uno. Ese es el llamado final de este camino. No admirar el estoicismo, encarnarlo. No compartir frases, sino decisiones. No buscar calma solo cuando todo está bien, sino mantenerla cuando las cosas no salen como esperas. Tal vez hoy no puedas cambiar todo. El estoicismo nunca te lo pidió. Solo te pide que hagas lo que está bajo tu control, con excelencia, aquí y ahora.
Que no negocies tus valores por comodidad, que no sacrifiques tu paz por impulsos momentáneos, que recuerdes, incluso en los días comunes, que tu forma de vivir es tu mensaje más poderoso. Este no es el final del contenido, es el inicio de la práctica. Y la práctica necesita compromiso. Por eso, antes de irte, detente un segundo y elige conscientemente participar, no como espectador, sino como alguien que decide caminar con firmeza. Te propongo esta acción concreta. Escribe en los comentarios una sola frase estoica que resuma cómo quieres vivir a partir de ahora. No una frase bonita, sino una declaración honesta. Puede ser algo como: gobierno mi mente antes que el mundo. Actúo con virtud, aunque nadie mire. Acepto lo que no controlo y fortalezco lo que sí. Luego, vuelve en unos días y léela otra vez. Observa si estás viviendo conforme a ella. Esa es la verdadera interacción contigo mismo. Si este contenido te aportó claridad, no lo guardes solo para ti. Compartirlo es un acto de coherencia, porque lo que ayuda a formar carácter merece circular. Dale like no por apoyo superficial, sino como señal interna de compromiso. Y suscríbete si quieres seguir entrenando la mente, no con ruido motivacional, sino con sabiduría que perdura. Aquí no prometemos una vida fácil, prometemos una mente fuerte.